y ustedes saben que la que le habla siempre habla con datos y documentos, si no, no hablamos. Así que yo sigo estas consignas desde hace muchos años y todo lo que escribo en mi columna en el periódico El Vocero también están fundamentados en documentos que yo reviso para llevarle al público otro tipo de información que no son las generalidades que se tienden a hablar sin necesariamente estar documentada. Así que en este próximo segmento yo quiero hacer alusión a dos casos que están sobre el tapete público. Vamos a próximamente a levantar una bandera contra las expresiones vertidas públicamente por el fiscal Algarín de Carolina el pasado 2 de octubre. Luego de la vista en el caso de Audrey Nix, y vamos a estar cuestionándonos si incumplió o no con las directrices del Departamento de Justicia que reglamenta las expresiones que no puede hacer referente a un caso criminal que se transmita. Pero también en el próximo segmento, vamos entonces a estar hablándole y poniéndoles al día de los últimos acontecimientos que están ocurriendo ante la Junta de Libertad o Palabra, en el caso de un asesino en serie de hombres homosexuales, que le llamaban el ángel de los solteros, porque le han hecho la vida imposible a la licenciada Fátima Seda Barleta, que había solicitado comparecer como víctima y ahora le están denegando el poder comparecer. Eso lo vamos a estar discutiendo en la próxima media hora. Pero vamos entonces a ir de lleno a lo que pasa con el caso de Audrey Nix. Vamos a estar transmitiéndole cuando yo le dé el cue, como dicen a Chelo, pero todavía no Chelo, una regrabación de lo que está pasando en el caso de Audrey Nix. El 2 de enero ustedes recordarán que hubo unos hechos en la iglesia Santa Teresita donde Audrey Nix, Adriana Nicole Vázquez Pérez, había penetrado la iglesia de Santa Teresita y allí enfrentó a la gobernadora y les reclamó en esencia, ejerciendo su libertad de expresión política, que no se podía continuar con los apagones que estaban ocurriendo porque el 31 de diciembre había habido un apagón. Posteriormente, y ustedes saben que hubo unas acusaciones en eso, que eso está corriendo en el tribunal en San Juan, pero el 18 de abril del 2025 hubo un incidente en Isla Verde, en Carolina, en donde ella estaba en un lugar privado y cuando salió en reversa con su carro para salir del lugar donde ella estaba, se le atraviesa una patrulla de la policía y entonces golpea esa patrulla, pero cuando ustedes vean el video se dan cuenta que ese video ya fue difundido, que en efecto es la patrulla la que la atraviesa cortándole el paso cuando ya iba saliendo. Así que ahí se radicaron 5 denuncias, 2 delitos graves que eran para ocasionar daño agravado y el segundo empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y habían 3 delitos menos graves de resistencia, obstrucción a la autoridad, imprudencia o negligencia y manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. ¿Qué sucede? El 18 de abril, bien tarde en la noche ya, la juez Rebeca Veras Ríos determinó causa después de una vista que a nuestro entender, que tuvimos oportunidad de leer las transcripciones de récord de esa vista, fue una vista bastante accidentada en que Adriana Nicole Vázquez Pérez estaba padeciendo de un mal de su condición de salud y acabó desmayándose en plena vista y tirada al suelo. En varias ocasiones los abogados trataron de llamarle la atención a la juez de lo que estaba pasando, que ella se había caído al suelo porque se había desmayado y que pedían un receso y la juez se negaba a dar más allá de un receso corto. Así que entonces esa juez, Rebeca Veras Ríos, insistía en terminar a pesar de que esa joven no estaba bien y determinó causa después de esa vista. Pero el 2 de junio 2025, la defensa solicitó la desestimación por violación de derechos al estar inconsciente y también hubo otra moción que se radicó que al día de hoy no ha sido resuelta. Esto no lo sabe el público, lo estamos informando para que le sigan el tracto porque son muchas cosas que pasan. Pero hay una moción que se radica por parte de los abogados reclamando que una violación a la ley IPA que se solicitó por parte del Ministerio Público acceso al expediente completo de la hospitalización que ya entonces fue llevada en camilla, en ambulancia, después que acabó esa vista,
y fue hospitalizada el fin de semana completo y sin autorización sin una orden del tribunal, sin notificarle a la defensa, sin pedir autorización a la paciente, ellos fueron y pidieron mediante un supino que ordenó el fiscal y consiguió ese récord médico. Y en ese récord médico es bien delicado la cosa porque si ella fue entrevistada por psicólogos, psiquiátricos o personal de salud mental, sin haber sido advertida de su derecho a mantener silente porque se le estarían violando sus Miranda rights, que se llaman, ¿verdad? Entonces ahora eso es como una expedición de pesca que tiene la fiscalía al obtener acceso a la información que ya pudo haber brindado a un psicólogo, psiquiatra, consejero, trabajador social y cualquier otro médico que se puede usar en su contra. Eso para mí es violatorio de todo. Así que, ¿verdad? Dicho eso, posteriormente se radica también el 3 de junio, la juez Arlín de la Mata ordenó al Ministerio Público a que contestara esas mociones. El 13 de junio, el Ministerio Público informa que el 21 de abril sí se diligenció una supina solicitando su récord médico de la paciente en el hospital de la UPR en Carolina. Informa que la víctima tenía las manos restringidas por la espalda y se golpeaba su rostro contra el escritorio. Al ser trasladada al hospital, se alude también a que fue restringida porque seguía agresiva. Entonces, el 18 de junio del 2025, la jueza Linés Rivera Rodríguez desestimó los cargos por violación al debido proceso de ley. El 23 de junio, la defensa radica una réplica sobre la violación a la ley IPA, que el Ministerio Público trató de justificar que ellos tenían derecho a adquirir toda esa información sin tener que notificarle a más nadie, hizo una orden de tribunal. Y el 30 de septiembre, el Tribunal Apelativo, 3 jueces designados por el PNP, ese panel de jueces del apelativo eran designados por el PNP, ordena se reinstalen los cargos originales, argumentando que la defensa nunca solicitó se suspendiera la vista, y eso yo lo desmentí públicamente en otro programa de radio que hice por aquí en CACU Radio, casualmente el 1 de octubre, y porque señalé página por página de las transcripciones de las veces que los abogados de la defensa le señalaban a la jueza que estaba viendo esa vista de que su clienta no se estaba sintiendo bien, que incluso se desmayó, que pidieron receso y la jueza en lugar de ella motu propio pudo haber suspendido todo, si ella visto que dónde que está la persona que ya se está procesando, si está tirada en el piso y dónde está la cámara que no cogió la imagen que ya estaba tirada en el suelo. Así que, ¿verdad? ¿Qué pasa? Acto seguido, después de todo, el 2 de octubre, el fiscal Algarín se expresa de forma destemplada ante la prensa, argumentando que en su trayectoria nunca ha permitido ser presionado por ningún jefe y que se solicitó el expediente médico en vista de que la imputada se había golpeado contra el escritorio y especulaba la posibilidad de que fuese a demandar al Estado. Yo quiero en este momento solicitarle al compañero Chelo, que está en el control de CACU Radio, que nos presente ahora la regrabación de lo que allí pasó a viva voz por parte del fiscal. Gracias, Chelo, si puedes por ahí. El hecho de que un imputado convulse en medio de la vista... Es que eso es lo que está diciendo la defensa. Esa muchacha no convulsó nunca allí. ¿Usted estaba presente? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Yo estaba remoto, pero tengo agentes que estaban allí. Y entrevisté a esos agentes que estaban allí. ¿Y esa muchacha en ningún momento... ¿De qué forma entonces ella mostró que estaba de alguna forma incapacitada? En algún momento decía que no se sentía bien, se sentó en una silla. En algún momento dijo que no se sentía bien, que la acostaran porque le dolía el cuello, porque eso es los testigos que yo entrevisté allí. Pero en ningún momento la defensa dijo allí, juez, mi cliente no me puede ayudar en la defensa, está en un estado de indefensión, paraliza los procedimientos. Si ellos hubiesen dicho eso, a lo mejor otro hubiese sido el cantar, pero ellos nunca dijeron eso. Podemos continuar. Y luego de la determinación, juez, me le violaron los derechos civiles, los derechos procesales a mi cliente. Eso no es así. Eso no funciona de esa forma. Nunca solicitaron que se paralizaran los procedimientos que no podían continuar. Seguimos con el proceso. Pida la grabación de la vista para que ustedes la escuchen. 1:20 es lo que dura.
hora y 20. Yo nunca, en 25 años que llevo de fiscal, había visto un caso más. ¿Sabes? Estamos hablando de 2 delitos graves y 3 menos graves, que radicaran 27 mociones antes de la vista preliminar. Eso es completamente dilatorio. Y lo que está es alargando los procesos y qué sé yo. Me encantaría decir 1000 cosas, pero no lo puedo decir por los cánones de ética. ¿Y por qué entiende usted que está alargando los procesos? Pregúntele usted a ellos. Pregúntele por qué está alargando el caso de Samuel, que son delitos menos graves, que van para el Supremo. Entonces ahora, yo no sé. ¿Ustedes tienen la prueba contundente? Seguro de que los sí, hechos? seguro que sí. Y el video en el que se ve que presuntamente realmente ella estaba saliendo y la patrulla fue la que interceptó. Mis casos, yo no los litigo en la prensa. Entonces, Pero yo los video, invito, y yo lo tengo ese video. Y Y yo los invito a ustedes a que vengan a la vista para que ustedes vean que todo tiene una explicación y no lo que está diciendo la defensa. ¿Cómo usted explica entonces ese video que es parte de su Lo que pasa es que si te lo adelanto, le estoy adelantando los testigos que se van a sentar, que van a explicar todo lo que pasó allí, pero no solamente te debes llevar por ese video, porque tú lo que estás viendo es un extracto de ese video. ¿Okay? Hay cosas que pasaron antes y hay cosas que pasaron posterior. ¿Y se va a presentar completo? ¿Okay? Lo que pasa es que ese video, la defensa solicitó, mediante una de las 27 mociones que radicaron, que el juez emitiera una orden para que una compañía privada los preservara. La defensa, cuando los fue a buscar, ya los videos se habían borrado. Pero el dueño de la compañía había grabado extractos. Así que esa es la información que yo tengo. Sí, porque cuando pasa X tiempo, las cámaras graban y siguen borrando. ¿Okay? Así que no fueron del todo diligentes en preservar esa evidencia. ¿Okay? Y cuando las fueron a buscar, ya las cámaras se habían grabado encima, ¿verdad? Porque dependiendo del número de cámaras, de la capacidad del disco duro, pues, cuando llega al final, vuelve y empieza a grabar otra vez. ¿Okay? Así que lo que hay son extractos. Pero independientemente, cuando nosotros presentemos ese mismo video, si es que decidimos presentarlo, porque hay testigos independientes que van a dar explicaciones de todo lo que pasó antes y de todo lo que pasó posterior y por qué la policía estaba allí. ¿Quiénes son esos testigos y cuántos son? Pero nos puede adelantar con cuántos testigos cuenta el Ministerio Público. 2 testigos por lo menos. 2 testigos. Pudieran ser mucho más. ¿De la policía, del cuerpo de la policía? ¿Civiles? Del cuerpo de la policía, sí, porque civiles yo no los puedo obligar a venir. Y si no quieren venir, yo no los puedo, ¿verdad? Obligar a la ¿Y policía. la interceptaron previo a este video? Lo que pasa es que no tiene que ver nada con ella por lo que la policía estaba allí. La policía estaba en otras gestiones investigativas que se sustenta con evidencias y con unos incidentes que pasaron previos a estos hechos en otro lugar y por lo que justifica lo que la policía hacía allí en ese lugar. ¿Cuáles fueron esos incidentes? Eso no se lo puedo adelantar, de verdad. No se lo puedo adelantar porque le estoy dando entonces todas las balas a la defensa, que como quiere el derecho es uno, pero eso ya consta, yo no puedo borrar nada y eso está en informes de la policía de Puerto Rico. Todo lo que pasó antes, que justifica por qué la policía estaba allí. ¿Fiscal, posibilidad de un acuerdo? Pues mira, ya ver cómo te digo esto. Los abogados de defensa, y lo voy a decir porque de verdad me molestó mucho, pidieron una reunión con la fiscal de distrito. ¿Okay? Los 2. Y se acercaron a nosotros y nos indicaron, nos preguntaron qué le íbamos a ofrecer. En 25 años yo nunca le he ofrecido nada a ningún abogado. Porque si yo me acerco donde un abogado le digo, te doy esto, el mensaje que le estoy dando es que mi caso es débil. Y lo que le dijimos fue, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú solicitas? No solicitamos nada más que no sea un archivo. Para mí eso es una falta de respeto. O sea, tú vas a venir a mi oficina a decirme qué me vas a ofrecer y decirme que no vas a aceptar nada menos que no sea un archivo. Vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso porque como ella dice que aquí hay persecución en contra de ella, que el pueblo de Puerto Rico juzgue y que ellos presenten su evidencia. En 25 años a mí nadie me ha puesto influencia indebida o presión indebida para que yo radique un caso y no lo voy a hacer el día de hoy. Este caso está claro y a mí ni la secretaria, ni la gobernadora, ni el jefe de los fiscales me ha dicho tienes que radicar este caso. Nosotros lo evaluamos y determinamos que los elementos y todos los delitos que se radicaron tenemos la evidencia para sustentarlos más allá de lo razonable en etapas de juicio. Y si lo quieren ver por jurado, lo vemos por jurado. Así de sencillo. Ellos también están alegando que se
que la fiscalía solicitó el récord médico Eso es sin cierto. autorización. No tengo que tener autorización para yo pedir el récord médico. Pero ¿y la ley IPA, fiscal? Es que la ley IPA, eso es erróneo. Y lo contestamos en una moción que no la ha resuelto el tribunal. ¿Okay? Y ese récord médico lo pedí yo. ¿Y a Lo base pedí de en qué? mente supino. Pues conforme a una investigación, nosotros pedimos conforme a unos eventos que sucedieron antes y después que estamos buscando allí, porque sabíamos que iban a venir unas alegaciones que son las que están presentando ahora. ¿Okay? De que alegadamente lo que pasó y unas cosas y no es así. Pero ese récord tomamos la providencia de que lo mantuvimos sellado. El día de hoy está sellado. Pero en todos los casos, o en la mayoría de los casos, donde personas reciben atención médica, porque para que ustedes sepan, esa muchachita cuando estuvo, y eso aparece en las cámaras corporales, y luego de que se les realizó la prueba de aliento, ella se autoagredió. Y está grabado en las cámaras de los policías, ella se autoagredió. Así que uno pensando, espérate, por aquí va a venir una demanda diciendo que la policía la agredió. Y en las cámaras ya dijo un montón de barbaridades más en contra de la gobernadora. Y admitió unos hechos de lo que ella hizo allá. Y eso está en las cámaras corporales. Y cuando a una persona se le detiene, se le dice, estas cámaras están grabando. Y aparece una bombillita que indica eso. ¿Y ustedes van a presentar esas imágenes? Hay unas imágenes que se van a presentar en etapa de vista preliminar y hay unas imágenes que se van a presentar probablemente en etapa de juicio. Las cámaras corporales o te ayudan o te entierran. Pero esa es la prueba que nadie puede variar. Igual que las cámaras en los diferentes lugares. Son los testigos que nadie puede cambiar. Vamos a una breve reacción a lo que acaban de escuchar. Le quise transmitir en vivo las palabras tal como las dijo el fiscal para que nadie les cuente ni les resuma de otra forma de lo que dijo o no debo de decir. Quiero dejarles saber que hay una orden administrativa 2025-03 firmada el 13 de junio por la secretaria nueva de Justicia, Lourdes Gómez Torres, donde se desglosa situaciones donde los fiscales no pueden comentar, no pueden hacer alusiones a ciertas cosas en particular, excepto cuando sea oportuno durante el procedimiento. Dice que la solicitud de entrevista o de información, si la misma ocurre durante la celebración de una vista o procedimiento judicial, el funcionario deberá responder únicamente sobre el proceso que está atendiendo en ese momento, no previo, no después, no en otra sala del tribunal, en otro asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes escucharon todas las cosas que él habló, ¿verdad? Dice que los fiscales se abstendrán de divulgar la siguiente información, excepto cuando sea oportuno. ¿Qué será la definición de oportuno? Entiendo que eso tendrá que interpretarse por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero les desgloso algunos criterios que yo entiendo que pongo en duda que él haya cumplido, ¿verdad? Y se extralimitó cuando hizo observaciones sobre el carácter del imputado o acusado. Estaba prohibido hablar sobre las observaciones sobre el carácter del imputado y acusado. Ya ustedes lo escucharon ahí, hablando sobre la imputada, caracterizando desde su opinión la conducta de ella. Lo otro que no podría haber hecho es declaraciones concernientes a la identidad, testimonio o credibilidad de un testigo potencial. No sabemos, después de todo, si la imputada en algún momento decida sentarse, ¿verdad? Pero de todas maneras tampoco podía hacer eso y tampoco hacer declaraciones que anticipe evidencia o argumentos en un caso. Lo hizo de corrido en toda esa locución que él dijo y tampoco puede haber opinado sobre en cuanto a la culpabilidad del imputado o acusado o la posibilidad de un preacuerdo para que haga alegación de culpa por el delito imputado o uno de menor grado. Todas esas cosas él las hizo, ¿verdad? De lo que yo entendí, que yo escuché. Así que hay que cuestionarse si realmente este fiscal Algarín realmente se extralimitó en esas alocuciones que hizo públicas ante la prensa y hay que ver cuáles van a ser las consecuencias, si alguna, que pueda tomar después de todo la secretaria de Justicia por el posible incumplimiento con esos criterios que les acabo de desglosar. Esto es un asunto bien serio.
Él alegó que él no acostumbra a litigar los casos en la prensa y lo que acabó haciendo es exactamente eso. Así que los dejo con esa información. Les quise traer el memorial del Departamento de Justicia para que supieran cuál es el parámetro y la camisa de fuerza que tienen los fiscales cuando le contestan preguntas a la prensa después de una vista. Están limitados, hay una camisa de fuerza y se tienen que mantener ahí. Así que dicho eso, vamos entonces, ya ustedes pueden haber grabado esos casi 7 minutos y pico, 8 minutos, para que lo tengan, los repasen y puedan escuchar a ver si cumplió o incumplió con esos criterios que les acabo de relatar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caso. En el otro caso, déjeme explicarle que también ya hay un recurso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuestionando el rollo de las declaraciones juradas que no se las querían entregar a la defensa en el caso de San Juan. Eso ya está corriendo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ya se anunció que la defensa en el caso de Carolina pretende ir en revisión, tal como hizo la Fiscalía, para cuestionar la reinstalación de esos delitos. Así que y está todavía pendiente la moción que no se ha resuelto el día de hoy de si se incumplió o no con los rigores de lo que dispone la ley IPA. Así que dicho eso, vamos entonces a pasar ahora al otro caso que quería discutir con ustedes, que es el caso de Ángel Colón Maldonado, que es un asesino en serie de hombres homosexuales, hombres gay, en la década de los 80. La víctima principal que fue llevada ante un juicio que fue cubierto porque caló la conciencia del pueblo de Puerto Rico fue un caso bien sonado porque se mató a Iván Frontera Benítez, habiéndolo apuñalado cerca de 128 ocasiones por parte del acusado y convicto y hoy confeso asesino Ángel Colón Maldonado. Eso ocurrió el 3 de mayo de 1985 y existe un recorte de prensa del 5 de mayo de 1985 que se supone cifrifite a la licenciada Fátima Seda Barleta como una de las principales afectadas por toda esta situación, porque después de todo, ella era en ese momento dueña de un periódico del Interrogatorio donde escribía Iván Frontera, además de que ella se cría junto a su familia, que eran vecinos, así que hay también una cercanía más cercana a lo que puede ser una persona común y corriente que desde lejos está viendo algo. Y también ella estaba ayudando a fotografiar y editar un libro que estaba por publicar Iván Frontera con respecto a modelaje, ¿verdad? De lo que él estaba escribiendo, y en ese libro se estaban tomando fotografías, después de todo, según se me explica, de este personaje que después fue el asesino confeso. Quiero traerles a ustedes una serie de eventos que han ocurrido que ponen en serios cuestionamientos el funcionamiento, nuevamente no me toma de sorpresa, de lo que es la Junta de Libertad o Palabra. Casualmente, la Fátima Seda Barleta le dirigió el 25 de mayo del 2024 del año anterior una carta a la licenciada Isa Pérez Min, que es la presidenta de la Junta, donde deja saber la cercanía que ella tenía con Iván Frontera por relación de trabajo y relación de conocerse desde que eran muy jóvenes. Pero encima de eso había otra situación. Y la situación es que ella fue amenazada de muerte también en ese momento por parte de este personaje que se convirtió en un asesino confeso de Ángel Colón Maldonado. Cuando le advierte a ella que tú eres la próxima sucia y puerca. Son expresiones que él le deja a ella, pues, en un mensaje debajo de la puerta. Un pasaje bíblico advirtiéndole que le había llamado, él había respondido y que pasaron unos 2 o 3 días ese miércoles, a eso de las 4:30, Ángel Colón Maldonado, dice ella, la llamó por teléfono y le advirtió esa expresión.
tú eres la próxima sucia y puerca. Esto desató entonces toda suerte de movimiento de que el papá de ella advierte a la policía, al espía y a todo el mundo, se forma ese revolú que se puede formar para tratar de protegerla a ella, de que ella no sea la próxima víctima de asesinato, y se torna entonces ella una potencial víctima de asesinato, pero mínimo es una víctima de amenaza de muerte, y ella estuvo cerca de 6 meses que la estuvieron trasladando de refugio en refugio, de hogar, de hotel en hotel, de todas las cosas que se podían inventar. El programa de víctimas y testigos, entiendo yo que pudo haber sido esto a través de la policía de Puerto Rico para seguir moviéndola para que él no supiera dónde pudiera ir a matarla, ¿verdad? Así que dicho eso, después de todo, la usan de carnada para entonces acceder a poder arrestar a este personaje, y así ocurrió. Así que ella se siente y se piensa que ella es meritoria como víctima de una amenaza de muerte, ¿verdad? Pero también como testigo o participante en la investigación activamente, que es lo que logró que finalmente esta persona hubiese sido arrestada. Así que ella en este escrito le está pidiendo a la presidenta de la Junta que por favor le entregue copia certificada, que esto a raíz del caso que nosotras litigamos y establecimos jurisprudencia en el año 2000, de la totalidad de los expedientes que puedan existir sobre este personaje, que se supone sean certificados, sean inventariados y foliados. Pues ella entiende que también quiere ver si dentro de toda esa información finalmente surge la querella de 1985, donde, ¿verdad?, ella alude a que fue víctima de tentativa de amenaza de asesinato. Así que dicho esto, posteriormente, ¿verdad?, ella deja saber que también hay un caso pendiente en California, que en lugar de que él haya hecho, él hizo confesión ante la juez Crisanta Rodríguez, que es la que estaba presidiendo ese juicio, de haber asesinado a otra serie de personas, y nunca fue procesado por esa otra serie de personas, que esos casos tampoco están prescritos. Y hay otro caso en California que ella alude, que también se sabía que si tan pronto eres encarcelado en Puerto Rico, tienen que entonces referir la situación a las autoridades en California, donde pueda ser procesado por otra muerte que se alega cometió por allá. Así que lo importante de este documento, de esta carta, es que fue suscrita por Fátima, después de todo, el 25 de mayo del 2024. Y entonces aquí es que empiezan a surgir unas cosas medias extrañas que nadie puede entender qué realmente es lo que sucedió. Primero, surge el 27 de septiembre del 2025, se le envía una notificación, o sea, hace poco, en este año, ya hace un mes atrás, se le envió una notificación fechada el 23 de septiembre para comparecer a la vista de consideración de libertad o palabra sobre este personaje para el 19 de diciembre del 2025. Dicha notificación fue casualmente suscrita por Celia León Duben, que es la secretaria de la Junta de Libertad de Palabra, es la persona a cargo de emitir y enviar todos los recursos que tengan que enviarse cuando están suscritos por ella, porque le corresponde a ella, o cuando son resoluciones y notificaciones que hace también los miembros de la Junta. El 30 de septiembre, sin embargo, se le envió por correo electrónico a las 1:16 de la tarde, le solicita a la señora Ramona Reynosa en el Departamento de Corrección, que no sé por qué se le hace ningún envío a una señora que trabaja en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, porque la jurisprudencia de mi caso es claro, más los reglamentos de la Junta de Libertad de Palabra son bien claros también, que las víctimas no tienen que solicitarle nada de nada a corrección, que todo se hace a través de la solicitud a la Junta de Libertad de Palabra, y es la Junta de Libertad de Palabra la que le corresponde solicitar todo lo que está pidiendo la víctima, porque por no haber hecho eso, en el caso de los violadores míos, es que logramos la sanción contra los 9 integrantes de la Junta, que fue lo que se movió para entonces finalmente removerlos a los 9 integrantes de la Junta de Libertad de Palabra. Así que eso no es picata a la minuta, el que a nadie se le esté obligando al día de hoy a escribir nada a ninguna técnica sociopenal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, porque eso es indebido.
Entonces, el 1 de octubre, Fátima Seda le escribe a la señora Celia León solicitando los expedientes también, o sea, la secretaria de la Junta solicitando lo propio y además solicita en ese documento la inhibición de la presidenta de Aixa Pérez Mix. ¿Por qué? Porque Aixa Pérez Mix, siendo presidenta de la Junta, favoreció, y yo tengo ese documento, favoreció la aprobación de la ley 85 del 2022, que es la ley que se está utilizando ahora para promover la excarcelación temprana de todos los asesinos que se están promoviendo, ¿verdad? Gracias a Joan Rodríguez Bebe, Ana Gemma Rivera Lacén, María de Luz de Santiago, entre todos los demás senadores que aprobaron eso y en la Cámara de Representantes también. El 2 de octubre se envía por correo electrónico a Fátima una carta fechada el 30 de septiembre de Ramona Reynosa advirtiendo que no parece de repente después que ella pide por todas las vías que tenía que pedirlo, el acceso a toda la información para preparar su opinión informada, de repente esta señora Ramona Reynosa le dice y le advierte que ella no es considerada perjudicada en el expediente de la Junta y por tal razón no se le puede brindar información ninguna. El 8 de octubre, enviada el 9 de octubre del 2025 por correo ordinario, recibe una notificación también de la secretaria de la Junta a Fátima Seda, dejando sin efecto su citación. Así que aquí vemos unas andanzas que uno tiene que cuestionar y en efecto lo que están diciendo esas notificaciones tiene que ver que no cumple con la definición de víctima o parte perjudicada. Y yo entiendo que esto es un debate muy interesante que va a estar surgiendo y espero que Fátima Seda, que en un momento ejerció la profesión del derecho, se active por derecho propio ahora y consiga la manera de que se aclare la corrección o incorrección, después de todo, de lo que viene a ser la definición de quién es considerado víctima o no, para poder entonces solicitar el acceso a los expedientes de una persona para poder preparar su opinión informada. Y les voy a leer la definición del término víctima de delito, según lee en la ley de la Junta de Libertad de Palabra, y este mismo lenguaje que se ha usado en las 3 versiones, por lo menos en las últimas 2 versiones más recientes, porque el año pasado se aprobó un reglamento de la Junta de Libertad de Palabra nuevo, dejando sin efecto el anterior. Y entonces, ahora hubo otro nuevo reglamento. En menos de un año se aprueba otro reglamento. O sea, ¿cuál es este relajo que hay con todos estos reglamentos? Pero estos reglamentos que yo he examinado tienen la misma definición y dice lo siguiente. Para el propósito de la ley, el término víctima de delito significa cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya intentado cometer cualquier delito tipificado en las leyes del Estado Libre Asociado, en las leyes de los Estados Unidos. Ven, el tutor o custodio legal de la persona, cónyuge sobreviviente o un pariente hasta el 3er grado de consanguinidad cuando aquella hubiese fallecido, ese menor de edad o estuviera físico o mentalmente incapacitado. Esto es lo que entiendo yo va a ser un debate fascinante, que espero que Fátima, que tiene los galones de argumentar, pueda cuestionar si esa definición de víctima se ajusta a las circunstancias muy peculiares donde ella enfrenta una amenaza de muerte de parte de este señor, pero que también las autoridades la usó a ella como carne de cañón, ¿verdad? Como carnada para atraer y sacar de las tinieblas y de los escondites a este señor para poder ser acusado y procesado criminalmente. Ya no por amenaza de muerte contra ella, sino por los asesinatos y los otros delitos que se alude que ha cometido esta persona, que salió convicto por daño agravado, apropiación ilegal agravada, robo y asesinato en 1er grado. Así que yo entiendo, he podido conversar con Fátima Seda sobre, ¿verdad?, la postura de ella, que se siente que ella ha sido víctima y perjudicada por varios renglones de razones, ¿verdad? Pero en la medida que por suerte no está muerta, no fue asesinada todavía por este personaje,
están queriendo sacarla a ella del panorama después que originalmente a Ixa Pérez Mix, la presidenta, originalmente le ordena a la secretaria, porque eso es por orden de la Junta, ¿verdad? Para que la citen como víctima y de repente, después que ella pide acceso a todos los documentos y deja saber, ¿verdad? Más información y cuestiona incluso la inhibición de la presidenta por haber endosado, después de todo, esa ley 85 del 11 de octubre del 2022 que ustedes recordarán, que con excepción de esta que les habla, que fui la que levanté la bandera en contra de esa legislación. En un momento se unió el fiscal Yamil Juarbe y tengo que dejar saber que Jay Fonseca siempre nos dio el espacio también aquí para denunciar el contenido y la aberración que ese proyecto de ley cuando se estaba presentando y nunca se nos dio, nunca es nunca, escucharon bien, nunca se les dio a las víctimas del crimen participación en vista pública, ni en el Senado y en la Cámara de Representantes menos, porque yo le exigí a entonces presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte, que celebrara vistas públicas, que si él abría vistas públicas por ser un trámite, que ellos son los que establecían política pública de este trámite ante la Junta de Libertad o Palabra, yo les podía desfilar evidencia de cómo en los penales no se mantiene correctamente ninguno de esos expedientes, que son una serie de expedientes que están en papel antiguo y medieval y se archivan en las distintas oficinas de corrección, porque hay un expediente que se llama penal, que es una bitácora que tiene mucha información y ahí es que se incluye las sentencias por las cuales se está cumpliendo estas personas. Y entonces ahí también se incluye las bonificaciones y la suma y la resta de cómo va cumpliendo la sentencia. Pero también ahí se supone esté en cualquier acto disciplinario que se tiene que seguir contra ese preso si se porta o hace algún nuevo delito, por ejemplo, que no necesariamente yo descubrí que no lo mantienen tampoco al día, porque yo descubrí que en el caso de los violadores no tenían la información por lo menos la tentativa de asesinato que había cometido contra otro preso. Yo tuve que buscar la querella en la policía y sometérselas, porque ellos no están al día con sus cosas, nada, todo es una falacia. Está el expediente sociopenal, que es el expediente que se mantiene en la técnica sociopenal y es un cartapacio que se mantiene archivado en otro sitio. Está el expediente que se llama de salud correccional, donde ahí está toda suerte de información de todos los laboratorios, estudios, evaluaciones que se le hace a ese preso y sabemos ya lo que pasó con Hermes Ávila, que eso tampoco sirve para mucho. Y también entonces está el expediente del negociado de evaluación y asesoramiento, que ahora le cambiaron el nombre, que es donde se mantienen todos los estudios psicológicos y las entrevistas que se hacen a las personas sobre este preso. Estos cartapacios de memoria son los que me acuerdo ahora, pero si de existir cualquier otra bitácora que se mantienen aparte en otras bitácoras, actos que cometen esos presos, eso no lo acostumbran a ofrecer. Así que estos cartapacios están archivados en oficinas distintas. Son cartapacios en papel, son bien gruesos. A mí me tuvieron que entregar más de 12 cajas de documentos de miles y miles y miles de páginas y yo les exigí que no tenían que dar fotocopias certificadas. Y al día de hoy, si hay algún funcionario de la Junta de Libertad o Palabra que está orientando equivocadamente que las víctimas solamente podrán ir a examinar los expedientes en las oficinas de la Junta, eso es una falacia, eso es un error y de paso, incluso el reglamento nuevo clarito dice que las víctimas tendrán derecho a pedir fotocopias certificadas de todo eso. Ahora le quieren cobrar por esas fotocopias y hay que ver cuántas víctimas tendrán miles de dólares para poder pagar las certificaciones de todo eso. Y tengo que decirle unas cosas sobre esto, que es bien serio. Uno no puede ir a la oficina de nadie a sentarse a leer
miles y miles y miles de documentos, como tuve que hacer yo cuando ya tenía yo las fotocopias al lado mío, donde me tuve que sentar porque uno va digiriendo esa información y uno tiene que empezar a montar el rompecabezas de las informaciones que uno está buscando de distintos cartapacios para entonces montar la opinión informada de uno. Eso no se hace yendo a una oficina y tomando notas así de miles y miles de páginas, no, señoras y señores. Eso se hace no teniendo los documentos en su mano para después poder presentarlo como evidencia y exhibit, después de todo, a esa opinión informada, documentada, porque yo soy fiel creyente que las opiniones deben hacerse sobre lo que pasó con el preso dentro de las cárceles. Y yo le advierto a las víctimas que tengan sumo cuidado de abrir su corazón, su alma y su pensamiento sobre lo que ellas sufrieron o dejan de sufrir. Eso es darle demasiada información desde mi perspectiva al gobierno, que va a usar después toda esa información que usted está dando de su privacidad y su intimidad al gobierno. Así que, ojo visor, eso yo lo aprendí de una víctima hace muchos años atrás, antes que se aprobara la ley 54, que ella me decía, pero Catherine, ¿cómo yo le voy a dejar saber al victimario mío lo exitoso que él fue haciéndome daño? Eso es una, ¿verdad? Una bandera roja que ella levantaba y yo puedo entender perfectamente. Y yo nunca he hablado públicamente ni en la opinión que presenté nada que tenga que ver sobre el impacto emocional que eso tuvo en mi vida.